La historia de Esther, la fiesta de Purim. La historia de Esther pasa después del primer exilio de los judíos de los reinados de Israel y Judea. Era el tiempo cuando muchos judíos habían tornado a la tierra de Israel. Muchos quedaron en Susa, una ciudad en el imperio persiano. En aquel tiempo Ahasverosh es el rey de Persia y tiene un reinado muy grande con muchos territorios bajo su reino. Para mostrar su grandeza y riqueza, él decide tener una grande fiesta con pranzos que iba a durar más de 100 días. En los cabos días de la fiesta, el rey comanda que su mujer, la reina Vashti, se presente y que baile para mostrar su hermosura a sus invitados. La reina Vashti, refusa al rey porque no quiere bailar y él se agravia mucho. Como castigo, él decide arrollarla del palacio. Ahora el rey tiene un problema. Tiene menester de una nueva reina. Entonces el rey comanda que se organice un concurso de hermosura y que se presenten todas las mujeres más hermosas del reinado. Esther era una manceba judía muy hermosa que vivía en la ciudad. Su tío Mordecai laboraba en el palacio del rey como mozo y cuando él toma saber del concurso, encoraja a Esther de participar. Le aconseja a ella que esconda su identidad judía. Él sabía que los judíos no eran muy bien vistos por algunos del reinado porque mantenían sus propias prácticas y costumbres. Esther se presenta en el concurso y el rey se enamora de ella de vista. Así que el rey Ahasverosh, totalmente enamorado de Esther, la hace la nueva reina de Persia. Un día, Mordecai está laborando en el palacio y siente a dos hombres hablar en secreto. Ellos hablan de un plan para hacer mal al rey. Mordecai, que era un hombre honorable, corre a avisar a su sobrina para que ella le avise al rey. Y así es que Mordecai ayuda al rey. Ahora vamos a conocer a otro personaje muy importante en nuestra historia. Amán, que es un descendiente de los antiguos cananeos. Amán es el visir del rey, que es un puesto muy alto, que quiere decir que da consejos en cosas muy importantes en el dirijo del imperio. Amán era muy orgulloso y quiere que los mozos del palacio y toda la gente del reinado se aboquen delante de él. Mordecai, siendo buen judío, refusa de abocarse en frente de Amán, siendo que los judíos solo se abocan en frente del Dios. Por esto, Amán se agravia mucho con Mordecai. Amán sabe que Mordecai es judío y por esto se agravia con todos los judíos. Él decide de vengarse. Se mete a pensar en una cosa muy negra que les puede hacer a los judíos. Y siendo el visir del rey, él comandaba a todos los soldados del reinado. Después de pensarlo mucho, Amán escoge el día 13 de Adar,
para dar el orden a los soldados a hacer la condena. Él había decidido que todos los judíos se deben arranjar del reinado o meter en prisión. Se adresa al rey y le cuenta que los judíos son negros porque no obedecen las leyes del rey. Así el rey se engaña porque se confía en su visir. Ahasverosh le da su anillo a Amán y le dice que haga lo que es menester. Mordejai estaba en una sala al lado de ellos y siente sus discusiones con gran espanto. Él se merequía mucho y corre a contarle a su sobrina Esther, el plan de Amán y rogarle que hable con el rey para salvar al pueblo judío. Esther también se merequía, ama ella sabe que no iba a ser cosa tan colay. Esther conta a su tío que según la ley de Persia es defendido de adresarse al rey sin ser invitada. Ama su tío le dice que todos tenemos la responsabilidad de ayudar a otros cuando es menester. Le dice que es muy probable que el Dios la hizo reina precisamente para esto. La prueba de Esther hace tanit, que es no come, por 3 días enteros, rogando al Dios que le dé el coraje de adresarse al rey. Un día Esther se presenta mientras que el rey está en un encuentro con Amán. Con mucho espanto, ella se acerca de los dos, esperando que el rey no se rabie con ella. Esther se alegra cuando el rey levanta la mano e indica a que se acerque. Ella invita a los dos a un pranzo que va a dar en honor del rey el día siguiente. Aquella noche, durante la cena, Amán bebe mucho vino y se emborracha. Encaminando a casa se acuerda que Mordejai no se había abocado delante de él y le viene de nuevo la rabia. Amán ya había aparejado un plan para atacar a todos los judíos. Él decida que quiere un castigo especial para Mordejai porque él insultó que le hizo, por el insulto que le hizo de no darle la honor que quería. Él comanda a los soldados del palacio que aparejen un lugar más negro de la prisión para Mordejai. Aquella noche el rey no puede dormirse y se acuerda del buen acto de Mordejai que había salvado su vida. Él llama a Amán y le comanda que dé honor a Mordejai. Esto le viene ainda más fuerte a Amán. Al día siguiente, Amán es obligado a llevarlo a Mordejai por toda la ciudad arriba de un caballo hermoso para que todos le den honor con palmas por su bondad al rey. Ya llega el tiempo del pranzo que da Esther. Cuando Amán y Ahasverosh se sentan a comer, Esther se acerca del rey y le confiesa que ella es judía. Además le cuenta al rey que Amán había desvelopado un plan para hacer mal a los judíos. El rey se arrabia mucho con Amán porque quiere mucho bien a su reina. Como castigo, comanda a sus soldados que lo apresen a Amán en la misma prisión que habían aparejado para Mordejai. Esther se alegra mucho, el rey le cuenta otra cosa negra.
I'm sorry. Según la ley, el decreto de Amán no se podía baldar. La sola cosa que podían hacer ahora era quitar otro decreto que dice que los judíos de Persia tienen el derecho de defenderse de sus enemigos y de todos los que quieren hacerles daño. Así que los judíos lucharon contra las personas que los querían arrancar de sus casas o apresarlos. Es por esto que celebramos nuestra liberación y salvación en 2 días de fiesta que llamamos Purim. Nos alegramos, celebramos, jugamos, bailamos, bebemos y nos vestimos de personajes de la historia en reconociendo los grandes actos corajosos de la reina Esther.